Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila, en esta ocasión para hablarles de un tema sumamente interesante: el sistema de justicia como garantía de la supremacía constitucional, como garantía del poder constituyente. Pero antes de iniciar, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido de otros temas de derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos. El sistema de justicia como garantía de la supremacía constitucional. Muy bien. Para iniciar con el tema tenemos que recordar lo siguiente. En un Estado constitucional de derecho republicano y democrático, este nace conforme al paradigma ilustrado del naturalismo racional práctico kantiano. En la Ilustración, los grandes pensadores como Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Leslie de Tocqueville y principalmente Immanuel Kant sientan las bases para el naturalismo racional práctico kantiano, que establece que la principal fuente del derecho es la persona humana. Es decir, que los derechos humanos son derechos naturales que emanan de la persona humana. ¿Por qué? Porque el ser humano es la única especie que posee la facultad del pensamiento, la facultad para discernir y decidir cada posibilidad que se le presenta, de donde proviene su autonomía en la voluntad, su capacidad para autolegislarse. Y como se autolegisla y tiene autonomía de la voluntad, tiene el derecho natural de libertad, el primero y más grande derecho natural. Sobre estas bases aparecen también los grandes pensadores norteamericanos como Alexander Hamilton, por ejemplo, como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eh, Samuel Otis, etcétera. Estos grandes autores establecen entonces que la principal fuente del derecho es la persona humana. El ser humano posee derechos por el solo derecho natural o por el solo hecho natural de ser una persona humana, de donde entonces no es el Estado ni la ley quien crea a la persona y a sus derechos, sino que el ser humano es persona, es decir, sujeto pleno de derechos por el solo hecho de ser un ser humano y poseer la facultad para discernir y decidir cada posibilidad que se le presenta. Pero ese conjunto de seres humanos libres, generadores de derechos naturales, no pueden vivir aisladamente, necesitan vivir en sociedad, son seres gregarios. Y al momento de vivir en comunidad, al momento de ser seres gregarios que quieren vivir en comunidad, entonces forman un órgano vivo llamado pueblo, muy importante, y es ahí donde tienen que suscribir un pacto para autogobernarse, un pacto llamado constitución política. De ahí entonces que cada ser humano es soberano, es dueño de sí mismo, posee la autonomía de la voluntad, es soberano de sí mismo y forma un órgano vivo llamado pueblo, que también es soberano, por medio del cual entonces aliena parte de su voluntad, delega esa parte de su voluntad en el pueblo, y el pueblo se convierte en un poder general, en un poder que va a constituir un Estado. Pero para eso va a suscribir un pacto constitucional. El pueblo se convierte en un poder constituyente. ¿Por qué? Porque va a ser el soberano que va a constituir un Estado como una organización política de su sociedad. Así las cosas, entonces, ese pueblo, como poder constituyente, deja plasmada su voluntad por escrito en un documento llamado Constitución Política, que es la manifestación de voluntad del poder constituyente, donde la Constitución también es poder constituyente, porque es la voluntad escrita del poder constituyente. Y a través de esa Constitución se crea el Estado. Pero el Estado se va a crear como un instrumento al servicio de ese pueblo, un instrumento que tendrá como objetivo administrar lo público, administrar lo que es de todos. ¿Por qué? Porque bajo el paradigma del derecho natural racional práctico, que es la inspiración del Estado constitucional de derecho que nace en Estados Unidos de América, con su constitución de 1787, la constitución de la Primera República Francesa de 1791, y que luego resurge después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con las constituciones democráticas y republicanas de Europa Occidental, empezando con la Constitución Federal Alemana de 1949, la Constitución Española de 1978, etcétera. Y luego en Iberoamérica, la primera es la actual Constitución Política de la República de Guatemala, promulgada el 31 de mayo de 1985, posteriormente otras constituciones como la de Brasil de 1988, la de Colombia de 1991, la Constitución mexicana a partir de la reforma constitucional del año 2011, etcétera. Ahí vemos entonces
cómo ese paradigma del derecho natural, racional, práctico, kantiano nos dice que el ser humano es soberano, que el Estado no crea a la persona, como sucedía en los antiguos paradigmas positivistas, en el antiguo Estado legal de derecho, en ese positivismo en donde el Estado, el derecho emana del Estado, el Estado lo crea el derecho, el Estado es una persona política todopoderosa que está por sobre el pueblo y el Estado determina quién es persona y quién no. Ese positivismo tradicionalista que sustentó los totalitarismos de la Segunda Posguerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, habían dicho, como el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia, trajo como consecuencia los desastres de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto al finalizar la Segunda Guerra Mundial el mundo tiene que repensar, darle un punto y aparte a ese positivismo tradicional, ese Estado legal de derecho donde el Estado es quien crea el derecho y sustituirlo por el antiguo paradigma ilustrado del constitucionalismo, ese Estado constitucional de derecho, ese naturalismo en donde la principal fuente del derecho emana de la persona humana. El ser humano es soberano, el ser humano es generador de sus derechos naturales. De ahí entonces vemos que a partir de este paradigma, que es el actual constitucionalismo republicano democrático en la mayoría de países de la Europa Occidental y América Latina, vemos que la persona humana es la fuente del derecho, la persona humana es soberana y se organiza como pueblo para crear el Estado como un instrumento al servicio del pueblo, pero el Estado tendrá como función administrar lo público, nada más. De ahí nace la división entre derecho privado y derecho público. ¿Por qué? Porque si cada persona, cada ser humano es sujeto pleno de derechos, autónomo y soberano en sí mismo, no porque lo determine el Estado de la ley, sino por su propia naturaleza humana, y es esa persona humana la que crea el Estado, esa persona humana la que crea los poderes constituidos que van a emanar de la Constitución como voluntad del conjunto de seres humanos libres, vemos entonces que en la esfera privada la persona es soberana, por lo que al organizarse como sociedad van a crear el Estado para administrar lo que es de todos, para administrar lo que es público, nada más, para administrar lo que es de todos, para administrar lo que es público. De ahí entonces aparece una división entre derecho privado y derecho público. En el derecho privado, la persona humana es soberana. Nadie puede inmiscuirse en la esfera de sus relaciones jurídico-privadas, en sus derechos naturales. No se puede inmiscuir nadie. El Estado es quien administra lo público, derecho público. De ahí que nace una división entre lo público, que es el poder político, y lo privado, que son los derechos, lo jurídico. Muy importante. Entonces, el conjunto de seres humanos libres, conformados como pueblo, igualmente soberano, donde radica el poder constituyente, crea la Constitución como voluntad constituyente del poder, se crea el Estado como un instrumento al servicio del pueblo, supeditado a la supremacía de la Constitución, y el Estado como un administrador de lo público. De tal cuenta entonces que el pueblo delega solo parte de la soberanía. ¿Y cuál la parte de la soberanía que delega el pueblo? La función pública. El pueblo no delega la función privada porque la función privada es un derecho natural de cada habitante, de cada ciudadano que es autónomo en su esfera jurídico privada. No delega la función privada, delega la función pública. Vemos claramente en el artículo 152 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, por ejemplo, que el poder está en el pueblo y el pueblo lo que delega es la función pública, no la función privada. El Estado se encarga únicamente de administrar lo que es de todos. Siempre pongo el ejemplo. El Estado es un macro de un régimen de propiedad horizontal. En un régimen de propiedad horizontal existen varios propietarios de sus departamentos, de sus pisos, pero hay un área común, como las escaleras, los ascensores, el área verde, los parqueos, que tienen que administrarse entre todos. Esa área común que tiene que administrarse entre todos, para administrarla tienen que elegir a un administrador que se encargue de administrar lo que es de todos, pero que no puede interferir ni inmiscuirse en la propiedad privada de cada uno de los que conforman el régimen de propiedad horizontal. Eso es en micro el Estado, en macro el Estado es lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo entonces en su parte privada es soberano, cada habitante, cada ciudadano es soberano de su esfera jurídico privada. Lo que hace es delegar la función pública de administrar lo que es de todos. De ahí entonces que en la Constitución se crean los poderes constituidos a los que se les delega la función pública. Pero vamos a ver que existen tres tipos de poderes constituidos: organismo ejecutivo, organismo legislativo y organismo judicial. Pero estos tres
tienen diferente naturaleza. El organismo judicial tiene una naturaleza distinta a la naturaleza de los organismos legislativo y ejecutivo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los organismos legislativos y ejecutivos es una naturaleza de carácter política. ¿Por qué política? Porque son los delegados de la polis para administrar la polis, lo público. Por eso la naturaleza del organismo legislativo y el organismo ejecutivo es una naturaleza de carácter política, de carácter pública, porque tiene la delegación de la función pública, de administrar lo que es de todos, administrar lo común de la polis política. Es su función, de tal cuenta que el organismo ejecutivo, que se encarga de administrar y emitir reglamentos y acuerdos, y el organismo legislativo, que se encarga de legislar y emitir leyes, no pueden inmiscuirse en la vida privada de los habitantes del Estado, porque ellos son soberanos en su esfera jurídico-privada. Así las cosas entonces, esto es la base de una democracia liberal, de un Estado constitucional republicano democrático liberal, en donde el Estado es público, se le delega función pública, administra lo público y no puede inmiscuirse en la esfera de las relaciones jurídico-privadas. No puede inmiscuirse en la esfera de las relaciones jurídico-privadas. Muy importante entonces entenderlo y comprenderlo. De tal cuenta que aparece un tercer organismo, el organismo judicial, el poder judicial, el sistema de justicia. Y su función no es política, porque su función no es administrar lo público, no es administrar lo común de la polis, no se le delega la función pública. El organismo no tiene una función política, su función es jurídica. ¿Y por qué su función es jurídica? Porque el derecho es el límite al poder. El derecho desde la época de los grandes filósofos, desde los presocráticos, pasando por los clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles, los filósofos latinos como Séneca, Marco Tulio Cicerón, y los filósofos ilustrados como Diderot, Voltaire, Robespierre, Montesquieu, Alexis de Tocqueville y el gran Immanuel Kant, establecen que el derecho es el freno del poder. Hay una rivalidad entre derecho y poder. El derecho limita el poder. ¿Por qué? Porque el derecho nace y emana del ser humano y ese ser humano, como pueblo, crea la norma fundamental y suprema del derecho, que es la Constitución como voluntad del poder constituyente. Así las cosas, entonces, el sistema de justicia tiene una función jurídica. ¿Y qué quiere decir eso? Que su función es garantizar la supremacía del derecho. Y el derecho, ¿dónde se encuentra imbuido? ¿De dónde emana? En primer lugar, de la persona humana. La fuente principal y primordial y suprema del derecho son los derechos humanos, los derechos naturales. Y esos derechos naturales están aún por encima de la constitución política de la República. La constitución política no puede contravenir esos derechos naturales, esos derechos humanos. La constitución es la voluntad del poder constituyente, pero para administrarse como un todo, como Estado, como comunidad, y tiene que respetar y consagrar y garantizar que los derechos humanos como derechos naturales son la principal y suprema fuente del derecho y prevalecen sobre cualquier otra normativa del ordenamiento jurídico. Así las cosas, entonces encontramos la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales y la supremacía de la Constitución como voluntad del poder constituyente, que es la fuente del derecho. Y el sistema de justicia, el poder judicial es el garante de la supremacía de los derechos humanos, garante de la supremacía de la Constitución, garante de la supremacía constitucional, y como garante de la supremacía constitucional es el encargado de limitar a los dos organismos que ejercen función política, de limitar. Por eso es que Alexander Hamilton, en una de las cartas del Federalista, como proyecto para la creación de la Constitución de los Estados Unidos de América, decía que los jueces son los garantes de la Constitución y la ley, son los intérpretes de la Constitución y la ley. Y por ende, entonces, ellos son los intérpretes, ellos son los que se encargan de averiguar la voluntad del legislador como poder constituyente delegado ilimitado y también de averiguar la voluntad del poder constituyente, la constitución, el soberano. Y en la hora de entrar en pugna la voluntad de los poderes constituidos, como la ley, como delegados, como supeditados, como limitados, con la voluntad del poder constituyente de la constitución, tendrán que anular la ley frente a la constitución. Eso quiere decir que los jueces están por encima del poder legislativo. Quiere decir que el poder judicial está por encima del poder legislativo. No, tienen igualdad de jerarquía. Lo que quiere decir es que el sistema de justicia es el garante de que el soberano prevalezca sobre los constituidos. Es quien le pone límites porque su ejercicio es jurídico y el derecho frena el poder, frena lo político. Entonces el sistema de justicia es el garante de limitar a los poderes políticos. Así las cosas, entonces,
vemos claramente que los dos organismos políticos, organismo legislativo y organismo judicial, representan a la mayoría porque son delegados para administrar lo que es de todos. Entonces, entre mayor representatividad tengan los dos órganos políticos, mayor legitimidad tendrán. Por eso es que el organismo legislativo y el organismo judicial son de carácter mayoritario y tienen que ser electos democrática y popularmente. ¿Por qué? Porque son los encargados de administrar lo que es de todos, por lo tanto representan los intereses de las mayorías porque tienen que administrar lo que es de todos. Y entre mayor representatividad tengan las mayorías, tienen mayor legitimidad. Por eso el organismo legislativo y judicial, como representantes de la polis, sus funciones políticas son mayoritarios y son electos democrática y popularmente. Pero el sistema de justicia es el que le pone límites a los dos órganos mayoritarios. El sistema de justicia es el encargado de garantizar la supremacía del poder constituyente, la supremacía de la Constitución, pero también la supremacía de cada conjunto de derechos naturales de cada ciudadano. Por lo tanto, tiene que ser el garante de que ni siquiera la mayoría entre todos atropellen, vulneren o conculquen los derechos de un solo ciudadano. De tal cuenta que el sistema de justicia, su función es contramayoritaria porque frena, es el dique que frena a los dos poderes mayoritarios como sistema de justicia. Por eso no puede ser electo popularmente, democráticamente, porque no puede representar a las mayorías, sino que al ser un órgano eminentemente jurídico, tiene que ser un órgano eminentemente técnico. Y por ser eminentemente técnico, no puede estar representado por cualquier ciudadano de la polis, sino por aquellos expertos en derecho, por aquellos que tengan las mayores pericias y los mayores méritos técnicos en materia jurídica para conocer el derecho y para poder interpretarlo. Por eso el sistema idóneo para elegir a los miembros del sistema judicial, jueces y magistrados, son los concursos abiertos por oposición. Son los sistemas de concursos abiertos por oposición donde hay exámenes públicos donde se va a medir la pericia, los méritos y el conocimiento jurídico de quienes van a integrar el sistema de justicia. Porque es contramayoritario, porque es técnico, porque científicamente son los que encargados de frenar el poder. Hay una dicotomía entre el sistema de justicia y los sistemas político y el sistema legislativo y ejecutivo como sistemas políticos. Así las cosas, entonces vemos que los organismos legislativo y organismo legislativo y ejecutivo, por tener funciones políticas, no pueden inmiscuirse en la vida privada de las personas. No se pueden inmiscuir en la vida privada de las personas, de tal cuenta que la ley solo puede administrar lo público. La ley es pública y la ley solo puede administrar lo público. Una ley que pretenda regular la vida privada, que pretenda regular los derechos humanos privados de las personas, es una ley inconstitucional, una ley antidemocrática, una ley antirrepublicana. Serían prácticamente cuando en el Estado, el organismo legislativo y la ley empieza a querer regular toda la vida privada de las personas, estamos ante un Estado socialista. ¿Por qué? Porque en el socialismo el Estado es el que tiene la potestad de administrar todo. Todo tiene que ser público. No existe, en el socialismo no existe el concepto de persona privada individual. En el socialismo no existe el concepto de derechos individuales. En el socialismo existe el concepto de el pueblo como una masa social, no como un conjunto de seres humanos libres, sino como una masa social, como un órgano comunitario. Y ese órgano comunitario tiene una manifestación política que es el Estado. Y el Estado entonces un conglomerado colectivo, colectivista, y en ese conglomerado colectivista no existen los derechos individuales, existen los derechos colectivos, y el Estado entonces es el que administra todo. No hay propiedad privada, hay propiedad colectiva, porque el Estado es el dueño y señor de todos. Por eso es que cuando en un Estado hay una inflación, una hiperinflación legislativa, donde las leyes se empiezan a involucrar en regular la vida privada, estamos ante leyes de carácter socialista. Las leyes no pueden regular la vida privada de las personas. No puede haber ley para determinar cómo deben vestirse las personas. No puede haber una ley para determinar cómo deben creer las personas, en qué no deben creer. No debe haber una ley para determinar, por ejemplo, que hay una religión oficial. No puede haber una ley para determinar que haya un acto religioso de tal religión. Una ley no puede venir a regular cómo puede vender, cómo puede comprar una persona. Una ley no puede limitar cómo compra y lo que compra y lo que vende una persona. Una ley no puede venir a determinar si una persona transita o no transita, cuánto tiempo transita o no transita. Una ley no se puede venir a regular cómo va a ejercer la patria potestad de los padres sobre los hijos, ni cómo los va a
Educar, eso es meterse en la vida privada de las personas. Esas leyes serían leyes socialistas porque están haciendo que el Estado intervenga en la vida privada de las personas. La ley emanada del organismo legislativo se encarga de administrar lo público, poner orden en lo público. Eso sí, poner orden en lo público. Y leyes penales sí tiene que emitir, porque leyes penales es para mantener un orden de carácter público en donde nadie viole los derechos de los demás. Entonces, sí, esas leyes penales sí deben ser de carácter público y tienen que venir a regular, pero lo público. ¿Por qué? Porque el hecho de que nadie viole los derechos de los demás, eso ya pertenece a la armonía y a la paz social, a la paz de la polis, eso ya es público. Pero no puede venir a limitar, las leyes no pueden venir a regular la vida privada de las personas, de dar cuenta que en su esfera jurídico privada las personas tienen que explayarse y optimizar sus derechos naturales. Tiene que venir y garantizarle para optimizar su derecho natural a trabajar, a comerciar, a vender, a comprar, a constituir empresas, a realizar un tráfico mercantil, comercial, financiero, a desarrollarse en su esfera jurídico privada, a crear como intelectual, como artista, como deportista, a crear arte, crear cultura, todo eso tiene que son derechos naturales privados a los que el Estado debe garantizar que cada habitante optimice sus derechos naturales sin vulnerar los derechos ni atropellar los derechos de su congénere, porque el límite de los derechos naturales de una persona son los derechos naturales de los demás. Por eso es que decía Immanuel Kant que el derecho es el acto por cuya máxima se hacen compatibles los derechos de uno con los derechos de los demás bajo una legislación universal de la razón, de donde emana el derecho natural. La autonomía de la voluntad. Así las cosas, entonces, el sistema de justicia es el que debe garantizar. El sistema de justicia es el único que puede intervenir en la vida privada de las personas. No el organismo legislativo o el organismo ejecutivo. Los organismos ejecutivo y legislativos no pueden intervenir en la vida privada de las personas porque eso sería socialismo. En una democracia liberal republicana, en un Estado judicial de derecho liberal, republicano, democrático, el organismo legislativo y legislativo no puede intervenir en la vida privada de las personas. El único organismo que puede intervenir en la vida privada de las personas es el organismo judicial, el sistema de justicia que va a intervenir para garantizar los derechos naturales de las personas, pero también para resolver conflictos entre particulares cuando entran en pugna los derechos privados de una persona con los de otra. Entonces ahí entra el sistema de justicia resolviendo conflictos entre empleadores y trabajadores, derecho procesal laboral, resolviendo conflictos entre particulares con ocasión de sus relaciones jurídico-privadas, como relaciones familiares, personales, relaciones de propiedad, relaciones de negocio jurídico, ahí entre derecho procesal civil o para resolver conflictos entre comerciantes en derecho procesal mercantil. Ahí es donde entra el sistema de justicia para resolver conflictos entre particulares. El único que va a intervenir en la vida privada de las personas es el sistema de justicia. Ahí vemos cómo el sistema de justicia entonces se convierte en aquel organismo, aquel poder constituido que ejerce una función pública encargada de garantizar los derechos humanos de las personas, garantizar la supremacía del poder constituyente y encargado de limitar el sistema de justicia, el sistema legislativo, el sistema ejecutivo, es decir, los otros organismos políticos. El sistema de justicia le pone límites. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, a través del control de constitucionalidad difuso que poseen todos los jueces del sistema de justicia, que nace en aquel precedente maravilloso, Melbourne versus Madison de 1803, donde el gran juez John Marshall establece ese gran precedente donde todos los jueces tienen la responsabilidad y la obligación de hacer un control judicial, un control de constitucionalidad difuso, examinar y juzgar si una ley antes de aplicarla es contraria o no a la Constitución, porque si es contraria a la Constitución tendrá que anularla y no aplicarla en el caso concreto. Control de constitucionalidad difuso. El juez está siendo el garante de la supremacía del soberano, de la supremacía de la voluntad del poder constituyente y también garante de que ninguna ley atropelle los derechos naturales, los derechos humanos de las personas. Es el defensor de los derechos humanos. El sistema de justicia, entonces, es el garante de la supremacía del poder constituyente, es el garante de la supremacía constitucional, es el garante de la supremacía de los derechos humanos frente a los dos organismos políticos, a los cuales les pone límites, les tiene que colocar límites, ponerle límites para que no se salgan de los límites que la Constitución y la ley establezcan. Ahí vemos un sistema de justicia colocándole límites tanto al organismo legislativo como al ejecutivo, verificando que los reglamentos del ejecutivo y las leyes del organismo legislativo no sean contrarias a la Constitución, porque de ser así tendrán que anularlos antes de aplicarlos a un caso concreto. En cada caso concreto que conozcan,
Antes de aplicar una ley, antes de aplicar un reglamento, tendrán que juzgarlo si es contrario a la Constitución. Y si es contrario a la Constitución, tendrán que anularlo y no pueden aplicarlo. Pero también tendrán como defensores de los derechos humanos, como principal y máxima fuente de los derechos, de todo el derecho, verificar que las leyes y los reglamentos no sean contrarios a los derechos humanos, porque también serán nulos y no podrá aplicarlos. Y los derechos humanos, como derechos naturales, son límite incluso del poder judicial, son límite incluso de la propia Constitución, porque la Constitución lo que hace es garantizar que los derechos humanos sean la máxima y superior fuente del derecho. ¿Por qué? Porque cada ser humano posee una soberanía individual, fragmentos de soberanía en su esfera jurídico-privada y solo delega una parte de su soberanía, la función pública, para administrar lo que es de todos. Y en esa función pública, los organismos encargados de la polis para administrar lo público, organismo legislativo, organismo ejecutivo, ellos están limitados por la Constitución, limitados por ley para únicamente administrar lo público y no inmiscuirse en la vida privada de las personas y no atentar contra la supremacía del poder constituyente de la Constitución y no atentar contra la supremacía de los derechos humanos, porque si lo hace, existe un sistema, un organismo garante de la supremacía del poder constituyente, garante de la supremacía constitucional, garante de los derechos humanos, que estará encargado de juzgar y verificar y velar porque esas leyes o reglamentos no sean contrarios a los derechos humanos, contrarios a la Constitución, porque ser así tendrá que anularlos, tendrá que frenarlos. El sistema de justicia es el límite, es el dique, el garante de la supremacía del poder constituyente, el garante de la supremacía de la Constitución como la voluntad escrita del poder constituyente, el garante de la supremacía de los derechos humanos como principal y máxima fuente del derecho, aún por encima de la Constitución política de la República. Muy importante, ahí tenemos el sistema de justicia como garante de la supremacía constitucional y del poder constituyente que nace con esa función desde la Constitución de los Estados Unidos de América, desde la doctrina del constitucionalismo ilustrado, mediante un control de constitucionalidad difuso. Control de constitucionalidad difuso al que más adelante Hans Kelsen agrega un control de constitucionalidad concentrado, un tribunal constitucional permanente, independiente y privativo encargado incluso de frenar al organismo judicial. ¿Por qué? Porque en palabras de Kelsen, pues el sistema judicial, así como se venía estableciendo desde la época de Estados Unidos, frenaba al legislativo y al ejecutivo, pero ¿quién frena y quién limita a quien limita al sistema judicial? Entonces viene la idea de Kelsen de que haya un tribunal constitucional permanente, independiente y privativo que frene a los tres poderes constituidos. El organismo judicial frenando al poder legislativo y ejecutivo mediante un control de constitucionalidad difuso y el tribunal o corte de constitucionalidad independiente, permanente y privativo, frenando no solamente el legislativo y ejecutivo, sino también el organismo judicial mediante un control de constitucionalidad concentrado en donde, en palabras de Kelsen, el Tribunal Constitucional está defendiendo la supremacía de la Constitución, la supremacía del poder constituyente, función a la que se le agrega ya en el Tribunal Constitucional Federal Alemán de 1949, bajo el paradigma del resurgimiento y un naturalismo racional práctico, ilustrado la función de ser el defensor de los derechos humanos como principal y máxima fuente del derecho. Te das cuenta que el Tribunal o Corte de Constitucionalidad como tribunal permanente concentrado, ejerce un control de constitucional concentrado, siendo el defensor de la Constitución, el guardián de la Constitución y el defensor de los derechos humanos como derechos naturales. Tiene una función de frenar y limitar y juzgar y supervisar a los tres poderes constituidos, limitarlos mediante un control de constitucionalidad concentrado, pero ese tribunal constitucional concentrado también tendrá límites, porque más adelante, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la creación de los tribunales de jurisdicción supranacional regional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparece también un órgano que va a ponerle límites incluso al Tribunal Constitucional Concentrado, que es los tribunales regionales de derechos humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de un control de convencionalidad. Aparece un límite al que le pone límites, al que le pone límites. El sistema de justicia poniéndole límites al sistema al ejecutivo y legislativo. Fíjense bien todos los límites que aparecen en un Estado constitucional de derecho. Estos son los límites que aparecen en un Estado constitucional de derecho para limitar al poder, para limitar a los poderes constituidos. Para limitar a los poderes constituidos, organismo ejecutivo y legislativo, aparece primero el límite del control de constitucionalidad difuso, el sistema de justicia controlando y limitando
que las leyes y reglamentos no sean contrarios a la posición de los derechos humanos, porque si no los anula mediante un control de constitucionalidad difuso. Luego tenemos el límite del Tribunal Constitucional Concentrado Permanente y Privativo, Tribunal o Corte de Constitucionalidad, poniendo límites al organismo legislativo ejecutivo, pero también al organismo judicial, también al sistema de justicia, poniéndole límites a través de un control de constitucionalidad concentrado como defensor de la Constitución, como defensor del poder constituyente, como defensor de derechos humanos, pero también ahora aparece la jurisdicción supranacional de derechos humanos mediante un control de convencionalidad, poniendo límites también al Tribunal Constitucional, el control de convencionalidad limitando y controlando el control de constitucionalidad, tanto concentrado como difuso. ¿Qué tal cuenta que en ese Estado constitucional de derecho republicano y democrático y liberal, en donde la principal y máxima fuente del derecho son los derechos humanos, como derechos naturales y derechos de la persona humana, encuentran límites el control de constitucional difuso, el control de constitucionalidad concentrado y el control de convencionalidad como límites, limitando los poderes constituidos, limitando el poder para que prevalezca la supremacía del poder constituyente, para que prevalezca la supremacía de la Constitución como voluntad del poder constituyente y para que prevalezca la supremacía de los derechos humanos como derechos naturales, como principal y máxima fuente del derecho, aún por encima del poder constituyente, aún por encima de la Constitución, mediante una naturaleza universal de los derechos humanos, una soberanía universal de cada ser humano en su autonomía privada de la voluntad como titular legítimo de sus derechos humanos, como derechos y derechos de la persona humana. Y este ha sido este video en el que explico relativo al sistema de justicia como garante de la supremacía constitucional y de los derechos humanos. Así que si les ha gustado este video, los invito a que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez. Denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas con este contenido y otros temas de derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Así que ha sido un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.